Muy pronto, formé parte del círculo cercano que ayudaba a Aquiles Cerdán en sus trabajos a favor del antirreeleccionismo. Me di cuenta de que don Aquiles creía fervientemente en las ideas que por todo el país propagaba Francisco Ignacio Madero, a quien tuve la fortuna de conocer cuando visitó Puebla, y don Aquiles me lo presentó. Por supuesto, desde ese momento, luego de haber tenido el privilegio de escuchar de viva voz el llamado a la democracia en boca de estos dos grandes hombres, me convencí de la importancia de implantarla en México como un medio para llevar a todos los beneficios de la libertad y del progreso. Pero algo más aprendí de don Aquiles. Al verlo actuar, al atender sus palabras, al mirar cómo concebía la acción política, al compartir sus sueños por un México mejor, entendí que para librar las batallas por la existencia de la nación y por el bienestar de todos, se necesitaban hombres de buena fe, hombres honestos, hombres dispuestos al sacrificio. Hombres buenos, no se cansaba de repetir. Y toda mi vida procuré serlo. Ya habían pasado las fiestas del centenario de la independencia que se vivieron en Puebla como una fantasía en medio de la tormenta que se avecinaba, cuando un día don Aquiles me pidió que saliera de la ciudad para organizar en una población cercana a un grupo de partidarios del antirreeleccionismo, a la vez que me encomendó esconder algunos papeles. Así lo hice, obedeciendo sus órdenes, y gracias a eso, salvé la vida. El 18 de noviembre de 1910, la policía y el ejército sitiaron la casa de Aquiles Cerdán. Habían descubierto que don Aquiles era la cabeza en Puebla del movimiento revolucionario que Francisco Ignacio Madero había proclamado para que estallara 2 días después, el 20 de noviembre. Pero en Puebla la revolución se anticipó, y yo no estuve allí para pelear al lado de don Aquiles, ni tampoco para morir junto con él. Lo asesinaron cuando lo descubrieron. De un certero tiro en la frente cegaron su vida. Regresé a Puebla y de manera furtiva alcancé a ver su cadáver expuesto en la comisaría. Me acerqué lo más que pude y casi escuché su voz inolvidable que me decía: ser joven no es un pretexto. Yo tenía apenas 20 años. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir para pedir consejo? Solo tenía las enseñanzas de don Aquiles y resolví ponerlas en práctica, aun a costa de mi familia o de cualquier atadura sentimental. Abandoné los estudios, y eso que estaba a punto de cursar el 4º año de la carrera de abogado. Todo debía ser sacrificado por los ideales, todo valía la pena dejar con tal de darle vida al sueño de un México mejor. Por eso me uní a la revolución que encabezó el señor Madero, combatiendo en las regiones cercanas a Puebla, hasta el día en que se fue el dictador. Triunfó el pueblo en armas que exigía la democracia. No contaré mis hazañas militares, pues no se trata de presumir de valiente o de haber ejecutado grandes proezas. Al contrario, soy de los que piensa que es lamentable el derramamiento de sangre, máxime cuando es producto de la terquedad y de la vil afición a matarse los unos a los otros. Por eso dejé las armas cuando don Francisco Ignacio Madero tomó posesión de la presidencia de la República y me reincorporé de inmediato a mis estudios. Pero poco me duró el gusto. La traición y la felonía aparecieron de nuevo. Esta vez de un criminal que, no conforme con asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, sumió a toda la nación en un holocausto sangriento que ocasionó cientos de miles de muertos. Victoriano Huerta. Sentí el deber de volver a combatir por la legalidad y por la justicia. Resolví ponerme a las órdenes de don Venustiano Carranza, quien me concedió su confianza, seguramente enternecido por el entusiasmo de un joven de apenas 23 años, e ingresé al ejército constitucionalista. Con él combatí en grandes batallas y me tocó en suerte ser de los primeros en entrar a la Ciudad de México cuando derrotamos al usurpador. Debo decir que don Venustiano me mostraba gran afecto, porque a pesar de mis pocos años, en 1915,
me nombró coronel del 19 Batallón de Línea del Ejército Constitucionalista. Eso sí, como pueden dar testimonio quienes me conocieron, y aunque no sea yo quien deba decirlo, en la guerra mis manos jamás se mancharon con sangre de gente inocente, ni con dinero ajeno. Pero llegó el momento de reconstruir al país y darle un nuevo rumbo a México. Don Venustiano Carranza anunció la formación de un Congreso Constituyente. Para sorpresa mía, los habitantes de Huejotzingo, en Puebla, me ofrecieron la candidatura para representar al 4º distrito de la entidad ante la Asamblea Constituyente. Lleno de azoro, me pregunté a mí mismo y luego a mis amigos cercanos si en verdad sería yo capaz de representar un papel digno entre quienes pensarían y diseñarían el México del futuro, entre quienes iban a escribir la nueva ley suprema de la nación. Todos me decían que sí, que debía aceptar la honrosa comisión, particularmente los vecinos de Huejotzingo. Ellos me habían propuesto por el buen concepto que de mí tenían, por ser yo un hombre bueno. Esa noche soñé que platicaba con don Aquiles, a quien le preguntaba si debía aceptar la candidatura para ser diputado a pesar de mis 27 años. Pero él solo repetía las palabras de siempre. Ser joven no es pretexto. Se necesitan hombres buenos. Y por eso fui a Querétaro, donde se reunió el Congreso Constituyente, y el día 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de cuyos autores me siento, porque en ella están mis ideas, las de todos los constituyentes que queríamos con apasionado deseo un México mejor, porque allí están las garantías individuales, porque en ella se plantea como algo fundamental la educación de nuestro pueblo, porque en ella se expresa categóricamente la urgente justicia social, porque en sus mandamientos está consignada la voluntad del pueblo de preservar los recursos de la nación, porque en ella se establecen las condiciones para que pueda darse la convivencia entre todos, porque toda ella es un poema social, porque la Constitución es, como leí en alguna parte, el mínimo de amor que reclama la sociedad, y nosotros, los constituyentes, éramos los enamorados de la patria. Por eso regresé a escribir estos recuerdos, porque es importante que reviva la pasión por México, que renazca entre nosotros la emoción de sentirnos mexicanos y trabajar por esta patria que mucho lo necesita. Esos fueron mis días juveniles. Y si es cierto lo que dicen, que nada produce más felicidad que realizar en la madurez los sueños de juventud, yo diría ahora que nada puede ser más grato para un hombre que ya no está en esta tierra que vivir en la memoria de los vivos y poder ver realizados los ideales que me inspiraron hace ya 100 años y ahora florecen en el corazón de la nieta querida que me invoca. Porque ella lo sabe. Y si no, yo, su abuelo Gabriel Rojano, se lo recordaré. Ser joven no es pretexto. Se necesitan hombres buenos. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal,